porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Cómo amanecieron esta mañana? Espero que muy bien, acercándose la fecha. Entraremos en vacaciones próximamente. Y bueno, hoy tenemos el último programa del año de este grupo que hemos realizado a las 9 con la mayéutica, acercamientos de toda índole a la filosofía, a la sociología, a la ética sobre todo. Y bueno, ya están con nosotros nuestros invitados. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿todos? Muy bien. Pues hoy tendremos un tema que es especialmente interesante, especialmente importante, porque todos sabemos, y se ha dicho una y mil veces, la situación que está viviendo México en este momento. Así que pretendemos hoy, en esta charla cotidiana, frente a una tacita de café, frente a un té sabroso, conversar usted y nosotros sobre qué es la violencia, específicamente hablando desde la filosofía, desde la sociología, desde la ética, y bueno, todos esos acercamientos, cómo debemos entenderla y cómo debemos acotarla, también esto es importante. Así que Irene, Juan Carlos, Eneida, ya estamos listos para ello. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Eneida? ¿Cómo te pinta el año? Muy bien, Yolanda, pues con mucho trabajo, gracias a Dios. Ahí estamos, cerrando con mucho trabajo este año y con mucho trabajo el que viene, gracias a Dios. Magnífico. Juan Carlos Núñez. Hola, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí como siempre. Irene Córdoba. ¿Qué tal? Buenos días. Verlos otra vez, ¿no? Sí. Cada mes. Sí. Este es el último programa del año, decíamos, porque ya la próxima semana entramos en un periodo vacacional, todo lo que es el C7, la industria creativa, y bueno, pues hoy queremos acercarnos, aunque es un tema que lo escuchamos por todas partes, escuchamos los noticieros, escuchamos las ambulancias, la nota roja, las sirenas, los aullidos, pero ahora queremos reflexionar sobre este punto, con qué intención. Si analizamos lo que es la violencia, conoceremos lo que es lo contrario de la violencia. ¿Qué es para usted? Y esa es la pregunta que le formulo hoy para que participe a través del teléfono. ¿Qué es la violencia para usted? ¿Y qué es lo contrario de la violencia? Ojalá que nos llamen y en forma breve nos den ya sea una opinión o otra, las dos. ¿Qué es violencia? ¿Y qué es lo contrario de la violencia? Puede decir uno muy sencillamente paz, pero no, hay que profundizar un poquito más. ¿Y qué estamos entendiendo? ¿Cómo se construye en todo caso la paz? 3030-5350 es el teléfono para que usted marque y participe hoy con nosotros. Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, en lo que son los aspectos de producción aquí en C7. Y vamos empezando con esa primera participación, Eneida Zúñer, con qué es la violencia, sí, y dar alguna bibliografía también. Sí. Fíjate que para preparar este tema y en términos generales, cuando yo me enfrento con un tema, me gusta mucho irme hacia las etimologías. ¿Qué me dice la etimología de la palabra? A veces nos explica sentidos que no habíamos pensado y que están presentes, aunque no los estemos pensando, están presentes en el término. Entonces me fui al diccionario y me encontré, algunos lo remiten hasta viris, que significa fuerza, pero hay una raíz más cercana, el de latín, que es violare, precisamente, el verbo violo, violas, violare, el verbo que significa, me gustó el significado, me gustó por todas las connotaciones tan profundas que tiene, que significa primariamente profanar, ultrajar, maltratar, etcétera. Entonces, me gusta quedarme con el término, con la connotación de violencia como profanación, no porque me guste de hecho, sino porque me parece que ese es uno de los aspectos centrales de la violencia. Con la violencia algo se profana y solo se puede profanar lo que es sacro. Profanar, me fui a buscar profanar, es quitarle algo su carácter de sagrado. Solo se puede profanar lo que es sacro. Y en este sentido, buscando en psicólogos sociales como Philip Zimbardo, en un neurobiólogo fabuloso como es Marcelino Cereijido y en otros autores, en este sentido, algunos hacen la distinción entre violencia y agresión. La violencia es, según estos autores, profundamente humana y es distinta de la agresión. La agresión la puede realizar un animal por defensa, por instinto, por imposición de unos sobre otros, pero en la violencia se busca precisamente profanar, hacer daño de manera intencional, que puede ser de muchos tipos. La más burda es la violencia física, la más notoria,
Pero hay violencias todavía más fuertes, hay violencias muchísimo más dañinas, que son aquellas en que se profana precisamente porque se lastima lo sacro de la persona, lo sacro de las personas. Juan Carlos Núñez. Yo en las que estuve revisando de las definiciones hubo una que me gustó mucho porque es muy sencilla y que ahora que escucho a Neida me parece que se ligan bien, que dice violencia es imponer mi voluntad sobre la voluntad de los otros, en ese sentido de profanar y de ejercer poder. Creo que el tema del poder también es básico en la definición de la violencia. Quien es violento es porque puede hacerlo, porque tiene el poder y porque además muchas veces se siente impune con esa actitud de violencia. Bien, Irene. Bueno, y me parece que esto ya como en continuación con lo que se acaba de mencionar, finalmente regresaríamos al tema de la dignidad humana, ¿no? Y es esta parte de lo sagrado que refiere Neida y que de alguna manera intenta ser protegido por las leyes, por las normas, etcétera, en el sentido de no permitir violentar la dignidad de las personas bajo la idea de que en caso de hacerlo habría alguna consecuencia. Pero regresando al comentario de Neida, el problema surge cuando la violencia no es tan fácil de poner en evidencia o no es tan fácil de demostrar, ¿no? Y que probablemente es de las violencias que producen mayor daño o mayores consecuencias. Y la otra es en ese mismo ánimo de decir, bueno, hay como estas dos diferencias que maneja Neida sobre la agresión y la violencia. El punto de la violencia es hasta dónde es aprendida. O sea, hasta dónde es, de repente se torna en cuestiones, como no pensadas, que surgen de manera espontánea en todos nosotros y que son producto de un proceso educativo, ¿no? Bueno, pues ha escuchado usted diferentes puntos de vista. En todo caso, la manifestación de la violencia sería ese uso inmoderado de la fuerza sobre el más débil. En todo caso, estaríamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y habría que profundizar, por supuesto, en esto que comentaba Juan Carlos de poder sobre otro, o porque puede o porque lo dejamos. En fin, todos estos matices que tienen que ver con la violencia. ¿Cuál es su definición? ¿Usted qué opina de la violencia? Hay algunos autores que dicen que la violencia jamás debe de ser una respuesta. Hay otros que comentan que no se podría censurar la violencia contra el nazismo, por ejemplo, en defensa de la vida, y ponen varios ejemplos. ¿Ustedes qué opinarían de esto? Difícil punto, sí. Absolutamente difícil. Eneida. Me viene a la cabeza una reflexión de Levinas, estando en un campo de concentración, en el que estuvo 5 años además, judío, perdió a toda su familia, excepto su esposa y su hija, pero perdió a toda su familia en campos de concentración. Él comenta que cuando estaba viendo a un soldado, a uno de los cuidadores del campo de concentración, golpear de manera salvaje a otro, él se preguntó y fue una pregunta que se hizo a sí mismo y que se cuestionó profundamente y que lo llevó a muchas reflexiones. Su pregunta fue, ¿qué hice yo o qué dejé de hacer cuando estábamos afuera para que este hombre se rebajara a ese nivel? No estaba pensando en el que era golpeado, estaba pensando en el que estaba siendo violento. Uh-huh. Es decir, ¿cómo fui parte de una situación que construyó un entramado que generó personas que pueden ejercer este nivel de salvajismo? ¿Qué responsabilidad tengo yo ahí? Eso es muy importante porque eso de dividirnos los buenos, los malos, los etcétera, es sumamente peligroso. Y un autor que ha pensado mucho desde la vivencia propia y la vivencia cercana a través de su familia en una situación tan violenta, lo primero que hace es preguntarse por su propia responsabilidad. Qué interesante esto que nos acaba de compartir Eneida. Y la pregunta la formulamos en ese momento para nosotros, para usted y para mí. ¿Qué hice yo o qué dejé de hacer en México ahora para que llegáramos a estos niveles? Creo que la pregunta es muy fuerte, pero implica una toma de conciencia profunda y no de culpas, sino de responsabilidades en relación con lo que se está viviendo en nuestro país. Juan Carlos. ¿Y cómo vamos construyendo, como decía Irene, este caldo de violencia? Por ejemplo, en cuestiones tan básicas como los estadios de fútbol, donde antes uno le iba a su equipo favorito, gritaba,
no pasaba de un par de empujones entre los aficionados más encendidos. Más apasionados. Pero ahora resulta que es sumamente violento, una práctica que tendría que ser completamente saludable. Y en ese caldo de cultivo donde vamos aprendiendo a ser violentos, a que el que sigue las reglas es el más tonto, al que el que no es tranza no avanza, en que el que se impone violentamente finalmente gana, porque el Estado de Derecho y la justicia se están desmoronando en México. Uh-huh. Y entonces lo que vamos aprendiendo es, rásquense con sus uñas cada quien como pueda, y vamos aplicando la ley del más fuerte, que eso es el caldo de cultivo que ha generado pues todo lo que estamos viviendo ahora. Vamos a ir al primer corte del programa, recuperando esta pregunta que ha formulado Eneida Suñer, citando a Levinas. ¿Qué hice yo o qué dejé de hacer para llegar a lo que estamos viviendo? Vamos a ir a un corte. 3030-5350 es el teléfono. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos.